para que el Hijo de Dios, para que el Salvador se manifieste a su pueblo, o sea, nosotros. Mi estimada gente de YouTube, gracias por estar conmigo una semana más. Sean bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a estar hablando de Doctrina y Convenios 109 al 110. Vamos a hablar del periodo de tiempo histórico de la dedicación del templo de Kirtland, así como vamos a hablar de experiencias celestiales, visitas angelicales y muchos otros asuntos históricos y lecciones espirituales que espero que disfrutes mucho. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Como muchos habrán visto, el disco de música que debía publicarse el 25 de septiembre no se ha publicado, y es que tuvimos un súper retraso, a tal grado que yo tuve que hablar a los patrocinadores y decirles, oigan, ¿saben qué? Ustedes que nos van a ayudar con regalos en este aniversario, estamos súper atorados con algunas cosas y tenemos que posponerlas, atrasar la fecha 3 semanas. Afortunadamente, y agradezco mucho eso de ellos, me dijeron, está bien, no te preocupes, así que vamos a tener un retraso en la fecha y todo se va a mover para el 16 de octubre. La dinámica, los regalos, todo sigue exactamente igual y bueno, el aniversario, el festejo ya no sería en septiembre, sería en octubre, ya sé, pero así salió este año. Pero vamos a estar moviendo todo se queda igual, solo la fecha cambia, ¿vale? Entonces el disco, en lugar de salir 25 de septiembre, va a estar saliendo 16 de octubre y ese mismo fin de semana se publicaría nuestro video de Doctrina y Convenios 121 al 123, y en ese video es en el que se harían los comentarios para concursar en el concurso, ¿vale? Doctrina y Convenios 121-123, sábado 16 de octubre, ¿vale? Y en el video siguiente, en el video de Doctrina y Convenios 124, es donde se anunciarían los ganadores, ¿vale? Ya, creo que nada más. Si tienen cualquier pregunta de eso, me pueden poner en los comentarios, escribir, ya saben, y con todo gusto aclaramos dudas. Muy bien, ahora moviéndonos a el contenido del episodio del día de hoy. Vamos a empezar con dos comentarios que me parecieron importantes de videos anteriores. El primero es de Estuardo Alejandro y él menciona, con respecto a que los justos mueran en vez de los desobedientes, mi opinión, mi hermano Braulio, es que a veces el Señor se lleva y guarda para sí a los justos por amor a ellos, y por otro lado, deja a los desobedientes también por amor a ellos, porque cuán grande es el valor de las almas, y a pesar de la desobediencia, el Señor desea que todos puedan y tengan un tiempo justo para arrepentirse. Es un punto bastante importante, de hecho creo que es más claro y correcto que lo que yo estaba diciendo en ese video, ¿no? Que era uno de mis puntos del por qué no consideraba eso un castigo, aunque sigo considerando que no lo era. El punto que había hecho respecto a esto, creo que tiene razón Eduardo. Yo no creo que fue muy acertado mi comentario al respecto. Y tiene razón Eduardo, o sea, el por qué los justos o los no justos se vayan a otro tiempo que otros realmente es muy relativo, es algo que muy desconocemos y que no está al alcance de nuestra visión o perspectiva. Entonces, claro, creo que ahí mi comentario no estuvo, no quiero decir errado, pero no fue tan correcto como el que ahora nos está poniendo aquí Alejandro, eso quiero mencionarlo. Muchas gracias, Alex. La verdad es que cambia mucho la perspectiva de cómo podemos ver el que algunas personas partan antes o después, ¿no? Bien, en cuanto al video de la semana pasada, que yo hacía un comentario, o más bien planteaba la pregunta, ¿no? De qué significa dejar una herencia en Sion, porque hablábamos de las herencias en el sacerdocio, ¿no? Hablábamos de las herencias de Sion que tenían que ver con un lugar en la tierra prometida, y decíamos, ¿cuál es nuestra herencia en Sion? ¿Qué herencia estamos nosotros creando en Sion? Respecto a esta pregunta, Damaris Rojas comentó, una heredad hoy en día es heredar las bendiciones de conocer el Evangelio y vivir el Evangelio para ayudar a cambiar todo lo que nos separa del Señor por todo lo que nos acerca a Él. Entonces me gusta mucho lo que Damaris menciona aquí. Menciona tres cosas que podrían ser o que podrían significar una heredad hoy en día. La primera, dice ella, es la bendición de conocer el Evangelio. La segunda es la bendición de vivir el Evangelio. Estas cosas las estamos heredando. Y la bendición de cambiar todo lo que nos separa del Señor por todo lo que sí. Entonces tenemos estas tres facetas que me parece muy interesante que pensemos. O sea, también podemos tenerlas en nosotros, desarrollarlas y también ver cómo invitar y ayudar a las personas también a vivirlas. Esta parte de conocer el Evangelio, vivir el Evangelio y hacer los cambios necesarios para, en lugar de estar lejos de Dios, estemos cerca de Él. Me gusta mucho eso, Damaris. Muchas gracias por comentarlo. Muy bien, pasando ahora a la cuestión de... al contenido en sí del episodio de este día. Esperamos que sea un video corto porque es un periodo histórico bastante
de 6 meses, no hay muchos eventos importantes fuera de los más importantes, ¿no? Como a veces sí metemos varios eventos más que no incluyen tanto las revelaciones a veces. Y esperamos que este sea un video corto, aunque mi novia me dice, ¿llevas diciendo eso 10 capítulos? Y yo digo, sí, ya sé, pero es la verdad, es la intención. Pero bueno, el punto es el siguiente. Vamos a hablar de algunas ordenanzas que los santos empezaron a llevar a cabo, ¿vale? Incluso antes de la dedicación del templo de Kirtland. Porque el asunto es que ellos estaban preparándose para la investidura. Recuerda que esta era la idea, vamos a prepararnos para la investidura. Entonces, como parte de esta preparación, hubieron varios ritos, ordenanzas, cosas que los hermanos y los líderes de la iglesia estaban haciendo antes de la dedicación del templo. Para eso vamos a ir a leer un poquito a Bushman, y vamos a aprender de estas ordenanzas, ¿vale? Yo les traduje algunas cosas de las que voy a estar leyendo hoy para que puedan descargarlas sin ningún problema, para que las puedan tener a disposición. Ok, los rituales del templo comenzaban con el lavamiento, explica Bushman. Anteriormente, en enero de 1833, José había lavado los pies de 13 hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Juan. Y ustedes se acordarán, en la Escuela de los Profetas, 1833, ya lo hemos visto. Ahorita ya estamos en 1836, 3 años después, ¿vale? En este año, dice Bushman, 1836, se instituyó un nuevo tipo de lavamiento, uno para todo el cuerpo, siguiendo las prácticas del Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a situarnos un poquito en historia de lo que veníamos. O sea, acuérdense, el video pasado cerrábamos con esta parte de, es que no quería decir el pleito de la familia Smith, no me gusta cómo suena, pero las diferencias que tuvieron William y José en cierto punto, y que eso involucró a toda la familia, y pasó octubre, noviembre, diciembre, y hasta el final de enero, más bien hasta el primer día de enero de ya 1836, es cuando se junta la familia. Y ya nos tranquilizamos todos, hacemos las paces y el amor se restaura, que a mí me gusta pensar que cuando ese tipo de cosas pasa, el amor se magnifica y se aumenta, porque ahora es más bien un amor que te extiendo desde incluso el perdón de lo que yo he sentido que me has hecho, ¿vale? Entonces, bueno, siento que esas relaciones se hacen más fuertes después del perdón, al menos en mi propia perspectiva. Entonces, ya acabó eso, el 1 de enero pasa eso. Avanzamos en el calendario y llegamos al 16 de enero. Y aquí es donde Oliver Cowdery dio una descripción completa o bastante completa del lavamiento que se llevó a cabo ese sábado, ¿vale? Sábado 16 de enero. Y él menciona en uno de sus escritos: me reuní por la noche con el hermano José Smith, hijo, en su casa, en compañía del hermano John Correll, y después de que se preparó agua pura, invocamos al Señor y procedimos a lavar el cuerpo de cada uno y a bañarlos con whisky, perfumado con canela. Esto lo hicimos para que pudiéramos ser limpios ante el Señor del sábado, confesando, al Señor del día de reposo, podríamos decir nosotros, en inglés dice el Señor del Sabbath. Esto lo hicimos para que pudiéramos ser limpios ante el Señor del sábado, confesando nuestros pecados y para poder hacer convenio de ser fieles a Dios. Al realizar este lavamiento al Señor con solemnidad, nuestras mentes se llenaron de muchas reflexiones sobre la propiedad de esta misma ordenanza o de este mismo ritual y cómo los sacerdotes solían lavarse siempre antes de ministrar ante el Señor. Cuando casi habíamos terminado esta purificación, entró el hermano Martin Harris y también fue lavado. Entonces, aquí vemos una ordenanza, un ritual, una ceremonia que involucraba el lavamiento del cuerpo entero. Y aquí me llama bastante la atención cuando dice bañarlos con whisky, y eso me sacó bastante la ordenanza y fue interesante. Pero acuérdense que Doctrina y Convenios, ¿qué era? 98, la palabra de sabiduría. Hay una parte donde habla de que las bebidas fuertes tenían que ver con para el lavamiento de los cuerpos, así decía la revelación, ¿no? Bueno, si lo van a ver en la palabra de sabiduría, así dice. Y entonces es interesante porque hoy me vengo enterando esta semana que en efecto, o sea, se ocupó whisky en el sentido de lavar los cuerpos y perfumarlos con canela. Y esto tiene todo que ver con cosas que puedes encontrar en Éxodo, en Levítico, cosas que se hacían en cuanto los sacerdotes tenían que entrar al templo. La revelación en Éxodo, de hecho, le dice Jehová a Moisés, traerás a los hijos de Aarón y los bañarás, y después les pondrás la vestidura sagrada y los perfumarás con tal y canela. Entonces esto tiene mucho, está retomando muchos elementos o está mostrándonos muchos de los elementos que existían en el tiempo de Moisés y de Aarón en cuanto al lavamiento de los cuerpos, no solo de los pies, sino del cuerpo entero, ¿vale? Muy bien. Esto fue el día 16 de enero, ¿vale? Avanzamos un día después, porque era sábado esto, avanzamos al día siguiente y era domingo 17. Y es una reunión muy interesante porque
Dice la Bushman y en las minutas, dice que es una reunión en donde la primera presidencia y los 12 apóstoles confiesan mutuamente sus faltas. Y dice que fue un momento muy emotivo en el que la gente, bueno, primeramente ellos como líderes empezaron a abrir sus corazones y extenderse en amor los unos por los otros, pero que también con el tiempo la audiencia empezó a experimentar eso mismo, ¿no? Entonces creo que es... W. Phelps, ¿cómo se...? No. ¿Por qué estoy pensando en Phelps? ¿Cómo se llama esta persona? El consejero, Richard William, que se apellida Williams. ¿Cómo se llama? Se me está olvidando el nombre, disculpen. El consejero José Smith, aparte de Sidney Rigdon. Bueno, él escribe una carta a su esposa, perdón que es justo, se me olvida mucho el nombre de esta persona. Pero bueno, tienen esta reunión, él le escribe esto a su esposa diciendo que se llenaron sus corazones de gozo. Phelps, William W. Phelps, sí era él, perdón, no sé por qué me equivoqué. Le escribe a Sally, que todavía está en Missouri, y le escribe que él pues llora definitivamente en esta reunión. Él está muy conmovido, llora, la gente está también llorando, la gente se siente un espíritu de unidad y de amor los unos por los otros. No sé cómo lo piensas tú. Yo por lo menos de las veces que más he podido apreciar o amar a un líder muchas veces es cuando lo veo incluso en sus vulnerabilidades o en sus propias inseguridades, diciendo con claridad como a veces como obispo no sé cómo hacer esto, o a veces me he sentido solo, o a veces, ¿sabes? Todo ese tipo de facetas que a veces no conocemos en nuestros líderes, pero cuando ellos se abren a decir, ¿saben qué? Tengo que confesar que he sido un poco descuidado de estos deberes y me arrepiento por ello. Yo llego a apreciar más el valor de esta persona, de darse cuenta que también tenemos cosas que estamos haciendo mal y tenemos que mejorar y tenemos que cambiar. Y entonces parece ser que este sentimiento que yo puedo recordar durante mi vida haber sentido por algunos líderes cuando me decían, ¿saben qué? Lo siento por haber desatendido este deber, o me arrepiento por haber hecho esto y quiero que lo hagamos mejor. Me gusta cuando, por lo menos me deja ver esta faceta más humana y al mismo tiempo me puedo extender más en empatía y amor por la persona. Y eso es lo que los santos estaban experimentando con sus líderes el domingo 17 de enero, ¿vale? Pasa esa reunión, pasamos a la siguiente semana de enero y llegamos al 21 de enero. Es un jueves y aquí es donde llega la parte de que esta misma ordenanza aquí se me estaba olvidando. Esto que leímos de la ordenanza de lavamiento del cuerpo completo es algo que nos deja escrito Oliver Cowdery, ¿no? Que tiene que ver en esta ordenanza, por lo menos Oliver Cowdery menciona que está José Smith, que está él, que está John Corriel y que finalmente también quien recibe el lavamiento de su cuerpo es Martin Harris. Entonces por lo menos tenemos 4 personas, pero nada más. Lo que pasa el jueves 21 es que ahora sí ya se involucran a más personas en esta parte del lavado y la unción. Bueno, de hecho, todavía no los habían ungido a nadie hasta este punto, solo habían participado en el lavamiento, ¿no? Con agua, whisky, canela. Ahora, cuando llega el jueves 21 de enero por la tarde, José Smith registra en su diario: asistimos o dimos tiempo a la ordenanza de lavar nuestros cuerpos con agua pura. También perfumamos nuestro cuerpo y nuestra cabeza en el nombre del Señor. Esto es lo que José Smith deja escrito. Nosotros podemos ir a revisar un poquito de lo que pasó en esa reunión. En el libro de Santos viene un poquito de ese día. Bushman menciona un poco más de detalles, pero para no entrar en ello, solo les platico un poco pronto. Primero se unge. Este detalle es interesante. A ver, pongamos mucha atención. Ya dejemos de lado la parte del lavamiento, ya se hizo el lavamiento, vamos a hablar de la unción. Y entonces lo que pasa es que José Smith está con su papá y con algunos miembros de la presidencia, que en este aspecto, cuando mencionamos presidencia, hablamos más de 2 consejeros, también hablamos de probablemente Oliver Cowdery, tal vez los asistentes, o cómo se llama, los secretarios de José Smith. Y entonces están, el papá de José Smith se sienta, todos hacen un círculo alrededor. José Smith dice: sostengo con mi mano izquierda el aceite. Y dice José Smith que con su mano derecha levantada hacia el cielo, entonces bendicen el aceite, lo cual me parece muy interesante al mencionar que su mano derecha estaba hacia el cielo y que su mano izquierda sostenía el aceite. Si el aceite lo estaba sosteniendo como en una bandejita con su mano, o si lo estaba sosteniendo así, es algo que no dice, pero me parece muy interesante para quien haya entendido lo que acabo de decir, o quien haya visto. Entonces, lo que pasa después es que ungen el aceite, consagran el aceite, y entonces ahora sí ungen al hermano. No es cierto. Primero le dan una bendición y después lo ungen y después sellan esa bendición. Y
José Smith menciona que una vez que se hizo eso, ahora José Smith padre era el que iba a bendecirlos a todos o ungirlos. Y entonces empieza a hacer el procedimiento con cada uno de ellos. Y cuando llega José Smith, en la bendición menciona las bendiciones de Jacob, Abraham e Isaac. Y profetiza un poco en cuanto a su vida. Lo que pasa es que José Smith en ese momento, me parece que es cuando acaba la bendición, tiene una visión donde menciona haber visto los cielos, y de hecho esa visión queda registrada en Doctrina y Convenios, y tú y yo la podemos ir a ver justo ahora. Es Doctrina y Convenios 137. Después de que José Smith ya fue ungido, recuerda, ya fue lavado, ya tuvo este rollo del lavamiento de su cuerpo, ahora viene esta parte de la unción. Y José Smith, acabando eso, tiene una visión que tú y yo podemos revisar en Doctrina y Convenios 137. Aunque en Doctrina y Convenios 37 no viene lo que él vio completamente, viene solo una porción de lo que él vio en esa visión. Tú puedes ir a leerla. Te invito mucho a hacerlo. En estas semanas que estamos viendo este periodo histórico, ve a leer Doctrina y Convenios 137 y entérate de la visión celestial que José Smith tuvo en ese momento donde estaba recibiendo estas ordenanzas, ¿vale? Yo quiero leer un poquito de otra parte que no está en Doctrina y Convenios 137, que quiero leerte para que tú la puedas tener en cuenta. Y es parte de algo que yo ya he leído en este programa, porque es la visión de los 12 apóstoles, que tal vez tú te acordarás. Voy a leer eso y un poquito más que no leí la vez pasada para que puedas tener el panorama completo. Dice el resto de la revelación. O sea, esto está después de que dice, vi que todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, etcétera, todo eso que sí está en Doctrina y Convenios 137. Después de eso, José Smith menciona, vi a los 12 apóstoles del Cordero que en la actualidad se hallaban sobre la tierra y tenían las llaves de este último ministerio. Estaban en países extranjeros y los vi juntos en un círculo, muy fatigados, sus vestidos hechos pedazos, sus pies hinchados y la mirada fija en el suelo, y Jesús estaba en medio de ellos, mas no lo vieron. El Salvador los miró y lloró, esta experiencia que ya hemos comentado. También vi al hermano McLean en el sur, de pie sobre un monte, rodeado de una multitud grande a la que estaba predicando. Uno que estaba cojo se hallaba delante de él, sosteniéndose sobre sus muletas. Las arrojó de sí a su palabra, es decir, al momento que McLean le dio la voz, y saltó como corzo por el gran poder de Dios. También vi al hermano Brigham Young en un sitio desconocido, muy lejos al sur y al oeste, en un lugar desértico, sobre una roca en medio de unos 12 hombres de color cobrizo y un aspecto hostil. Les estaba predicando en su propio idioma, y el ángel de Dios se hallaba arriba de su cabeza con una espada desenvainada en la mano para protegerlo, mas él no lo vio. Y por último, vi a los 12 en el reino celestial de Dios. Eso es algo que no habíamos leído antes en el programa. También vi la redención de Sión y muchas otras cosas que la lengua del hombre no puede describir en detalle. Ahí es la visión completa, ¿no? No solo ve Doctrina y Convenios 37, también ve esta otra parte de los apóstoles, sus misiones, los apóstoles en el reino de Dios y la redención de Sión. Todo eso incluye la visión que tiene José Smith en ese momento. Una vez que acaba José Smith y cierra, de hecho creo que por aquí en Santos yo tengo justo ese punto que quería leerles, exactamente cómo se cierra la reunión. Luego de cerrarse la visión, dice Santos, página 238, luego de cerrarse la visión, José y sus consejeros ungieron a los miembros de los sumos consejos de Kirtland y de Sión. Entonces, ya se hizo la unción. Y bueno, aquí solo menciona la unción. José Smith en su diario dice que atendieron el lavamiento de sus cuerpos también. Ahí, pues bueno, ya sabrás tú. Entonces, lo que dice Santos es que una vez que José Smith padre lo ungen, él unge a los de la primera presidencia, incluyendo tal vez seguramente incluso a los secretarios y a José Smith mismo. Luego pasan los de José y sus consejeros, los de la primera presidencia, van y hacen la unción para los sumos consejos de Kirtland y Missouri, que habían estado esperando en oración en otra habitación. Acuérdate que el templo de Kirtland tenía estos como velos o cortineros que podían ponerse o bajarse para poder crear secciones o cuartos, o más bien subcuartos en un cuarto grandote, como las capillas grandes que tal vez tienen sacramental y social, y se puede hacer una cortina y se puede ver como ya más grande el salón, o se cierra la cortina y son 2 salones, así exactamente igual en el templo de Kirtland. Cuando los hombres recibieron la ordenanza, se
desplegaron ante ellos más visiones del cielo. Algunos vieron ángeles, otros contemplaron el rostro de Cristo. Llenos del Espíritu, los hombres profetizaron de las cosas que habrían de venir y glorificaron a Dios hasta bien entrada la noche. Si no me equivoco, esta reunión se acabó a la 1 de la mañana. No lo puse aquí. Esta reunión se acaba a la 1 de la mañana, entonces fue una reunión larga, ¿no? Y los hermanos estaban dedicando... Bushman lo describe así: por las mañanas iban a la escuela de los profetas, por las noches dedicaban el tiempo a la Santa Cena, a lavamiento y unciones y a tener manifestaciones celestiales. Así que escuela por el día, manifestaciones y visiones por la noche. Así es como Bushman lo describe en su libro. Bien, una vez acabando esa visión, eso es el 21, jueves 21 de enero. Al día siguiente, ya estaban ungidos la primera presidencia y los sumos consejos de Kirtland y de Missouri. Missouri, Ohio. No, de Kirtland y de Missouri, sí, perdón. Y ahora, al día siguiente, 22 de enero, día viernes, se hace la misma ordenanza para los 70s, ¿vale? Por el mismo proceso exactamente. Muy bien, entonces eso cubre enero y Bushman nos dice que enero y febrero son básicamente llenos de este tipo de ordenanzas. Tienes que ver la ordenanza, tal vez ahorita veamos este tipo de ordenanzas como una ordenanza que es una vez en la vida o de manera diferente a como la veían ellos. Ellos la practicaban más como la Santa Cena, la hacían frecuentemente, la hacían varias veces, no era como que la haces una vez y ya. Y en ese tiempo la cuestión por los muertos todavía no estaba, no había cosas vicarias todavía. Entonces ellos se reunían varias veces durante este periodo de enero y febrero y varias veces participaron de estas mismas unciones o lavamientos, ¿vale? Principalmente el de los pies. Bueno, ahora llegamos a, eso fue enero y febrero, que tienen todas estas ordenanzas nuevas, por así decirlo, que ellos no habían tenido. Y entonces llega ahora sí marzo, y en marzo es la dedicación. La dedicación se hace en marzo 27. El día anterior, que me parece bastante tierno, por como he visto a veces que se preparan conferencias de estaca, el día anterior la primera presidencia se pasa todo el día, o sea, el sábado 26, se la pasa todo el día viendo arreglos de asientos, de cómo van a acomodar a la gente, o sea, todos esos preparativos que se me hacen muy, muy padre ver y que ya son, el evento ya está cerca, ya es mañana. Entonces, no sé, a mí me transmite la emoción de estar preparando las cosas, ya estar en el edificio, o sea, yo quiero que te imagines un poquito todo el trabajo que han llevado los santos, todo el trabajo que fue y el sacrificio y todo eso. Y finalmente ya están un día antes de la dedicación del edificio. Y entonces están ahí viendo, oye, cómo lo sentamos y todo eso. Y no sé, cuando yo veo o he participado en preparación de conferencias de estaca y todo eso, y estamos un día antes solo acomodando las sillas o poniendo un buen de sillas en el salón social, la emoción ya se siente, ¿sabes? Entonces me los imagino, y más que iba a ser la dedicación del primer edificio de la iglesia, ¿vale? Deja tú que fuera el primer templo, el primer edificio. Nunca había habido un edificio de la iglesia, nunca. Las reuniones eran en casas o en plazas públicas o en la naturaleza. Este era el primer edificio 100% que se iba a dedicar para cosas de la iglesia. ¡Qué emoción! Bien, y entonces llega marzo 27. Lo que pasa ese día, y te quiero ir contando un poquito de cómo fue la dedicación, la gente empieza a llegar al templo o al edificio a las 7 de la mañana. Y digo edificio porque fíjate que esta semana me enteré de que también muchas veces le llamaban capilla, no necesariamente templo, a veces le decían capilla también al de Kirtland. Entonces la gente llega al edificio a las 7 de la mañana, aunque las puertas iban a abrirse a las 8 de la mañana. Y la reunión empezó hasta las 9 de la mañana, ¿vale? Entonces había personas que 2 horas antes de empezar la reunión ya estaban afuera formados, esperando a que se les abriera la puerta y poder entrar. De ese tamaño la emoción de los santos. Digo, a veces tú y yo llegamos a las conferencias de estaca, luego ya pasando a la primera oración a veces, pero... espero que no sea tu caso, pero me ha pasado a veces. Pero ellos estaban ahí 2 horas antes, ¿vale? Varios de ellos, no todos. Y entonces, ¿qué pasa? A las 8 se abren las puertas. La primera presidencia tenía la asignación de irlos sentando a todos y organizando. De repente se llena el lugar con unas 900 o 1000 personas aproximadamente. Y entonces la gente ya no cabe. Y entonces lo pasan a otros salones. Y la gente ya no cabe. Y entonces José Smith escribe en su diario: me lamenté que hubiera hermanos que no fueran a ser parte de esta ceremonia, de esta dedicación y de todo este evento, ¿no? Pero bueno, entonces, ya entrando en la reunión empieza, la empieza Sidney Rigdon. Sidney Rigdon da unas pequeñas palabras, hace una oración y se avienta un discurso de 2 horas y media.
Cuando yo leí eso, sí, 2 horas y media, escuchaste bien. Cuando yo leí eso, yo dije, madre mía, esta persona se le daba el verbo, cómo le gustaba hablar. Y una vocecita en mi cabeza dijo, Braulio, ¿cuánto duran tus videos? Y dije, ya me voy a callar y no voy a decir nada. Pero bueno, entonces Sidney Rigdon habla por 2 horas y media. Y cuando está acabando la reunión, o más bien cuando está acabando él de hablar, él pide un voto de sostenimiento. Y acuérdate, espera, aquí habíamos ya mencionado antes que José Smith estaba con la mira puesta en el templo de Kirtland para hacer la asamblea solemne. Para quien no sepa qué es la asamblea solemne, es lo que se hace, o nosotros seguimos haciéndola hoy en día, cuando un profeta fallece, el presidente de la iglesia fallece y tiene que entrar el siguiente profeta, el siguiente presidente de la iglesia. Y no sé si te acuerdas, cuando Russell M. Nelson fue sostenido como profeta, en esa conferencia general lo que hicimos fue que nos fuimos parando por secciones, por así decirlo, y decían, se le pide a todas las personas que son sumos sacerdotes se levanten y si están a favor, manifiéstenlo, ¿no? Y se paraban los sumos sacerdotes y ya. Pues ahora todas las hermanas de la Sociedad de Socorro se paraban, pues los hermanos, los niños de la primaria creo que también lo hicieron, la verdad ya no me acuerdo, pero tal vez en tu memoria está que nos parábamos uno por uno. Bueno, esta era la primera, eso se llama una asamblea solemne, ¿vale? Esta era la primera asamblea solemne de esta dispensación y entonces Sidney Rigdon la empieza pidiéndole a los hermanos que sostengan a José Smith como vidente y revelador, profeta y vidente, perdón, que eso es muy interesante porque todos los sostenimientos que se hacen ese día, tanto para primera presidencia como quórum de los 12, fueron sostenidos como profetas y videntes, no como revelados, fueron profetas y videntes. La palabra revelador, que yo tengo mucha curiosidad ahora cuando fue la primera vez que se ocupó a la hora de sostener a las autoridades generales. Pero entonces Sidney Rigdon pide un voto para sostener a José Smith como profeta y vidente. La gente vota. Ok, perfecto. Y ahora Sidney Rigdon le da la palabra a José Smith. José Smith da unas pequeñas palabras. Sí, José Smith da unas pequeñas palabras y entonces procede al sostenimiento de todos los demás oficiales, empezando por la primera presidencia. Proponemos que la primera presidencia se sostengan como profetas y videntes. Ok, ¿todos de acuerdo? Perfecto. Se propone que los 12 apóstoles se sostengan como profetas y videntes. Que sí. Y fíjate, algo interesante que José Smith también dice en el sostenimiento, dice, y que poseen las llaves del reino de Dios. Cuando él presenta a los 12 apóstoles en su diario deja escrito que él dijo, como profetas y videntes, y como el quórum que sostiene las llaves del reino de Dios, ¿vale? Y así lo sostienen. Después de eso, después del sostenimiento de la primera presidencia hay un himno y después ya todos los demás sostenimientos, que ya sabes, los apóstoles, los del Sumo Consejo de Kirtland, los del Sumo Consejo de Missouri, la presidencia de esto, la presidencia de aquello, todo, ¿no? Que dice la minuta que duró 20 minutos ese sostenimiento. Entonces, pues ya fue un poquillo largo. Después de esa sesión de sostenimiento, de esa asamblea solemne, lo que pasa después es que se canta el himno y después, ¿por qué no tengo aquí está perdida la oración? No apunté el momento de la oración. Ahora tengo mi duda de en qué momento fue la oración dedicatoria. Supongo que fue aquí después de los sostenimientos, sí, porque después ya es la Santa Cena y los testimonios. Bueno, llega el momento de Es que aquí tengo dudas si la Santa Cena fue después o antes de la oración dedicatoria y no quiero decir una o la otra cosa, pero bueno, perdóname, se me fue a anotarlo. Pero bueno, entonces en uno de esos momentos fue, ya sea antes o después de la Santa Cena, la oración dedicatoria. Y es ahí donde nos vamos a parar un rato para que podamos hablar de la oración dedicatoria, que actualmente es Doctrina y Convenio 109. Doctrina y Convenio 109, José Smith deja dicho que se dio por revelación. Hoy en día sabemos que ese proceso involucró no solo a José Smith dictando algo, sino más bien que estuvieron involucrados en ese proceso Frederick W. Williams, el otro consejero Sidney Rigdon, me parece que Oliver Cowdery también. También el otro secretario que era Warren Parrish y el otro secretario que era Warren Cowdery, que es el de la revelación que hablamos la última vez. Él también acabó convirtiéndose después en secretario de José Smith. Entonces, en ese momento, todos ellos estuvieron involucrados en la parte de Doctrina y Convenio 109, en la dedicación del templo, en prepararla, redactarla y tenerla lista para ese evento, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito de la sección. Si nosotros... perdón, los libros aquí. Si nosotros abrimos la sección, no hay muchos versículos de los que quiero hablar. Quiero hablar tal vez como de 3 o 4, pero en 2 quiero profundizar relativamente bastante.
Primero tenemos el versículo 4, que dice, y ahora te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de tu seno, en cuyo nombre solamente puede administrarse la salvación a los hijos de los hombres, te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros, tus siervos, la cual nos mandaste edificar. Aquí me llama mucho la atención, por ahí creo que es el manual de Ven Sígueme el que nos invita a pensar en nuestras propias oraciones a la hora de reflexionar en esta oración. Y yo me puse a pensar un poquito aquí en ello. Te voy a contar una historia. Cuando yo llegué a la misión, mis oraciones yo solía usar mucho el término Señor, ¿no? Señor, gracias por esto, Señor, bendícenos por esto, gracias, Señor. Y usaba mucho el término Señor. Una vez mi entrenador me dijo que estaba mal. Y yo dije, no, ¿por qué debería estar mal? Chiste el que me dijo que no se decía Señor, que al Señor se le llamaba solo al Salvador, a Jesucristo, ¿no? Total, que resulta que un día, en una lección, con una familia, cuyo uno de los hijos era un misionero retornado, hice yo la oración y al parecer durante mi oración dije Señor, ¿no? Y entonces acabando la lección, ya en un momento más tranquilo, ya casi nos íbamos, mi entrenador y este misionero retornado me comentaron eso, que había dicho Señor en la oración, que no estaba bien, etc. Y yo me sentí bastante mal, me sentía como muy... No sé si decir inadecuado, insuficiente, no sé si incluso vulnerable o menospreciado, no lo sé, me sentí muy raro. Pero el chiste es que no me sentí bien, para pronto. Y sí, me sentía como una persona nueva, que vamos a ver, mi entrenador tenía 1 año y medio en la misión y esta persona era un misionero retornado y yo era el nuevito que no sabía ni orar prácticamente. Pero bueno, el chiste es que curiosamente me acuerdo que yo me puse a investigar y pues justamente me vine a Doctrina y Convenio 109 porque yo dije, a ver, espérate, yo he leído Doctrina y Convenio 109 y en su oración José Smith se refiere a Dios, hablándole como Señor. Y entonces esta escritura, justamente la que acabo de leer, yo me acuerdo que un día que estábamos hablando de ese tema, yo le dije, bueno, pero no, o sea, decir Señor no está mal. Y entonces saqué la escritura y le dije, mira, pues lea todo Doctrina y Convenio 109. Aquí dice, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Y todo el tiempo en la oración José Smith dice Señor. Así que, pues, si el profeta lo hace, y también el libro de Mormón está plagado de oraciones donde dicen Señor. Y le dije, pues no puede estar mal, ¿no? Y ese fue el final de esa conversación. Ya nunca más me volvió a tocar el tema. Pero bueno, una historia nada más para rellenar, ya sabes. Bueno, el punto es que creo que esta ocasión sí nos puede dar mucho para pensar en nuestras propias oraciones. Y yo pensando en esto, quise aprovechar el momento para tú y yo repasar algo que no hemos repasado nunca en este canal y que quiero que hagamos justo ahora para mejorar nuestras oraciones personales. Una vez Richard G. Scott, el apóstol, dijo hablando del presidente Hinckley, lo escucharon orar, les invito a estudiar la oración que hizo el profeta y a buscar como patrones o cosas para mejorar sus propias oraciones personales. Entonces, lo que yo hice cuando esto pasó hace años, yo hice este mismo ejercicio cuando el presidente Nelson hizo una oración pública en esta parte de dar gracias. ¿Te acuerdas que dio este discurso de el poder sanador de la gratitud? Bueno, lo que yo hice fue, a ver, aquí hay una oración del profeta, voy a hacer exactamente lo mismo que Richard G. Scott hace varios años nos dijo que hiciéramos con la oración del profeta en ese tiempo, Gordon B. Hinckley, y dijo, voy a aplicar eso mismo y lo voy a hacer con el profeta ahorita. Y quiero que analicemos un poquito su oración para aprender algunos principios y lecciones sobre las oraciones de los profetas. El presidente Nelson oró, y voy a leer lo que él oró. Él dijo, nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos tu misericordia y cuidado amoroso y atento. Te agradecemos nuestras familias y seres queridos que llenan nuestras vidas de gozo. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. ¿Podrías ayudarnos a terminar con este virus que ha afligido a tantos de tus hijos? Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarlos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. ¿Podrías bendecirnos con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias?
¿Podrías además ayudarnos a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo para que nos sirvamos y amemos mejor el uno al otro como hermanos y hermanas y como tus hijos agradecidos? Te amamos, querido Padre nuestro, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Espero que tú hayas estado reflexionando en qué cosas podrías aprender de esta oración. Cuando yo escuché la oración, algo que vino a mi mente fue la manera en la que el presidente Nelson se dirigía al Padre Celestial. Si tú analizas la oración, podrías decir, bueno, aquí expresó gratitud, expresó amor por el Padre Celestial. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención fue la parte de las peticiones. Fíjate la manera de pedir. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. ¿Podrías ayudarnos a terminar con este virus que ha afligido a tantos de tus hijos? Me parece súper interesante. Porque si nos metemos a un punto un poquito lingüístico, en gramática existe esta conjugación del verbo que se llama imperativo, que es cuando das órdenes. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, lava los trastes, es un imperativo, es una orden, ¿vale? Cuando nosotros decimos, limpia la casa, es un imperativo, es una orden, ¿vale? Entonces, cuando nosotros muchas veces oramos, y es lo que más comúnmente escucho, hablamos en imperativo, conjugando los verbos como una orden. Y esto es gramatical, no estoy diciendo que nos subamos a un estrado a darle órdenes a Dios literalmente, pero sí que nuestro vocabulario incluye esta parte de bendice a esta persona. Ayúdame con esto, haz esto por el barrio, haz esto por aquello, haz o bendice, y todo está en imperativo, todo está en este modo gramatical o conjugación del verbo que es para dar órdenes. Y lo que me parece muy interesante de la oración del presidente Nelson es que las mayorías de las peticiones no están en imperativo, diciéndole al Padre, bendice esto, ayúdanos con esto, arregla esto. No le está dando órdenes al Padre Celestial. Lo que dice es, ¿podrías ayudarnos a terminar con este virus? No es un verbo imperativo dando una orden, es una pregunta. Es una petición amable en forma de pregunta, que es muy diferente. Imagínate tú que le digas a tu papá o a tu mamá la diferencia entre lávame los trastes a decirle, ¿podrías ayudarme a lavar los trastes? Es una gran diferencia, ¿verdad? Estás pidiendo exactamente lo mismo, pero hay una gran diferencia en el tono en el que lo estás pidiendo. Lávame los trastes es imperativo, estás dando una orden. ¿Me podrías ayudar a lavar los trastes? Es una petición un poquito más amable en nuestro propio lenguaje y es una solicitud abierta, donde reconocemos plenamente el albedrío de alguien más o de, en este caso, tal vez Dios o nuestro padre o nuestros padres a la hora de lavar los trastes, ¿no? Es me ayudas en lugar de lávalos. Y eso es muy interesante de pensar porque no sé ustedes, pero por lo menos yo creciendo en la iglesia me he dado cuenta que la mayoría de las oraciones vienen en imperativo, diciendo, Padre, bendice esto, Padre, haz que me haga bien este día, Padre, bendice estos alimentos, haz que hagan bien a nuestra salud, o sea, haz. Le estamos diciendo qué hacer a Dios. Y digo, aquí nada más un pequeño equilibrio en lo que estoy diciendo. No creo que debas quitar todos esos tipos de vocabulario en tus oraciones. No estoy apelando a eso. Lo único que estoy haciendo es una observación de que el presidente Nelson incluye muchas peticiones no en base a imperativos y decir, Padre, haz esto, sino, Padre, ¿podrías ayudarnos con esto? Y es una gran diferencia en las oraciones. No sé, tú ve tus propias oraciones personales o familiares y yo me digo, cuando oí esa oración del presidente Nelson, yo dije, yo hablo mucho en imperativo al Padre, yo le digo qué hacer. Padre, bendice esto, Padre, haz que mi día vaya bien, Padre, haz esta noche de descanso para mí. Y entonces es como, espérate. Padre, ¿podrías ayudarme en este día con esto? Padre, ¿podrías bendecirme con esto? Cambia mucho el tono. Y digo, no creo que sea ofensivo el otro. Te digo, no creo que deberías cambiar 100% de dejar de decir bendice a decir podrías bendecirme. No estoy diciendo eso. Solo estoy apuntando a que me llamó mucho la atención que el presidente Nelson sí ocupa mucho este recurso de las preguntas a la hora de orar al Padre y de pedirle algo. No le dice que lo haga, le pide si puede hacerlo. ¿Tiene sentido? Es más como una pregunta. Y me gusta mucho. ¿Podrías ayudarnos a terminar con este virus? ¿Podrías bendecirnos con un espíritu de sanación que nos una? Y la última pregunta o petición que él hace es, ¿podrías además ayudarnos a arrepentirnos del egoísmo y la falta de bondad? Eso pudo haberlo dicho, Padre, elimina nuestro orgullo y nuestra falta de bondad, pero no dijo elimina, dijo, ¿podrías ayudarnos a eliminar? Que es esa total diferencia que yo te digo en el lenguaje que es muy interesante para mí que el presidente Nelson ocupa.
Entonces, de aquí pueden derivar muchas cosas. Yo te invito, tú lo puedes encontrar lo puedes encontrar en Google, puedes googlear, ¿cómo se llama el discurso? El sanador, el poder sanador del arrepentimiento, el poder sanador de la gratitud, Russell M. Nelson, PDF, y te sale, de ahí yo lo saqué en texto, y entonces puedes ponerte a analizar la oración del profeta. Esto mismo que acabamos de hacer tú y yo hoy aquí con esta oración del presidente Nelson y que dijimos, oye, espérate, qué interesante que él ocupe más preguntas que afirmaciones a la hora de hacer peticiones. Eso mismo puedes aplicarlo con Doctrina y Convenio 109 y puedes aplicar un patrón de, oye, ¿qué cosas en las escrituras, en esta oración que fue inspirada y revelada, qué cosas puedo traer de esa oración a mis propias oraciones personales? Así como ahorita acabamos de trasladar un principio de las oraciones del presidente Nelson a nuestras propias oraciones, tal vez podemos aprender mucho de Doctrina y Convenio 109. Muy bien. Moviéndonos un poquito adelante con esto, tenemos el versículo 5, que es el siguiente que quiero hablar un poquito más extenso. Versículo 5 dice, porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Aquí viene una parte interesantísima, porque tú y yo decimos, ¿para qué queremos construir un templo? ¿Para qué los santos querían construir un templo? Y tal vez vamos a responder, porque querían las ordenanzas, porque Dios se los había mandado. Y eso es cierto, en el versículo 4 justamente acaba diciendo, la cual nos mandaste edificar. Y es como, por un lado, voy a hacerlo porque Dios me lo pidió y lo voy a hacer. Súper, iré y haré, ¿no? Ok. Pero viene la parte un poquito más madura de entender el Evangelio en el versículo 5, donde dice, la hemos edificado a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Esta es la percepción espiritual del asunto. Hay una parte de la percepción de voy a hacerlo porque me lo mandaste, pero hay otra parte de entiendo el por qué me lo mandaste. Y esa es la parte donde crecemos espiritualmente. No solo es voy a leer las escrituras porque me dijiste. No. Entiendo el por qué me lo dijiste. Y quiero hacerlo también por esto. Y eso es lo que vemos aquí en los versículos 4 y 5. Vemos ese contraste de tú nos lo mandaste y aquí vinimos y lo hicimos. Pero por otro lado dice José Smith y la oración inspirada y revelada, vimos de nuestra pobreza, en nuestro momento difícil pusimos todo este empeño porque queríamos construir esto. ¿Con qué fin? Que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse. Fíjate qué interesante el propósito con el que ellos construyeron, para que el Hijo de Dios, para que el Salvador se manifieste a su pueblo, o sea, a nosotros. Y podrías aplicar eso a muchos mandamientos, ¿sabes? Ya decíamos la lectura de las escrituras. Lo hago porque me lo mandan. O lo hago porque quiero que Dios me manifieste su voluntad. Nota la diferencia entre los dos. Podrían estar leyendo las escrituras todos los días, pero hay uno que lo está haciendo porque, pues es el mandamiento, lo hago. Y otro porque dice, entiendo el por qué Dios me lo manda. No lo hago solo porque me lo mande, sino porque entiendo el por qué me lo manda. Y al entender los propósitos profundos de los mandamientos, siempre hablando del por qué, vemos esta comprensión espiritual ampliada. Y fíjate qué padre no ir al templo solo porque, pues me mandaron ir al templo, ya voy al templo. Sino voy al templo porque quiero que Jesucristo se manifieste en mi vida. Es totalmente diferente un mandamiento cuando entiendes el porqué espiritual que hay detrás del mandamiento. El día de reposo, la capilla, los sacramentos, pero ¿cuál es el trasfondo espiritual de todo eso? Trasfondo, creo que debería decir. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y entonces es cuando vas a esos porqués espirituales que son sumamente poderosos. Si nosotros pensamos un poquito más a fondo en este porqué espiritual del templo, nos parece fascinante. Ellos querían que Dios se manifestara en su vida, que Cristo se manifestara en su vida, y por eso construyeron un templo. Ahora, cuando yo leí estas escrituras o esta escritura hace varios años, en mi comprensión de ese tiempo, de que templo significa templo y como es que ahí hay una foto del templo, pero exactamente así como el templo de ahora lo concebimos, pues yo pensaba siempre en que esta escritura reflejaba 100% que en el templo literal, o sea, en donde hacemos ordenanzas, la obra vicaria y todo eso, que en esos templos Dios se te manifiesta, y eso es totalmente cierto. Y siempre, en ese tiempo, siempre lo aludía a decir, pues si quieres que Dios se manifieste en tu vida, pues el lugar donde lo haces es en el templo. Así que ve al templo para que Dios se manifieste en tu vida. Porque eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Para eso se construyen templos, para que Dios se manifieste, para que Cristo se manifieste a su pueblo. ¿Quieres que Cristo se te manifieste a ti?
Y eso no quiere decir plenamente una aparición física visible, sino más bien manifestarse en tu vida. Y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ve al templo. Si quieres que Cristo se manifieste en tu vida, ve al templo. Ahora, con mi comprensión más amplia de que templo en ese momento también lo llamaban capilla, justo lo que dije hace rato, y que el templo no tenía la función que hoy tienen nuestros templos, sino más bien era un centro de reuniones donde tomaban la Santa Cena, pienso, espérate, esto también se puede aplicar ahora a la capilla, porque ya entiendo que en ese tiempo, el templo era templo, capilla, centro de reuniones, casa de oración y todo eso. Y entonces digo, escuela de los profetas también era. Y entonces creo que también oficina de la primera presidencia. Entonces imagínate, todo eso podrías mencionar como que tenía que ver con el templo, con lo que aquí dice esta casa, ¿no? Porque ahora podemos decir, bueno, entonces la capilla también puede tener esa función. Quiero la capilla para que Dios se manifieste en mi vida. Quiero participar de las ordenanzas para que Dios se manifieste en mi vida. O incluso si pensamos en la escuela de los profetas, podríamos pensar en seminario, instituto, como decían de BYU, templos de aprendizaje. Matthew O. Richardson tiene un discurso de eso y habla de templos de aprendizaje y lugares donde aprendes cosas y habla de todo eso. Pero bueno, el punto es que si piensas incluso también en la oficina de la primera presidencia, tal vez dirías, oye, espérate, tal vez esa podría ser la oficina de mi obispo también. Y cuando tengo una entrevista, yo lo veo en este aspecto de vengo aquí para que Cristo se manifieste más en mi vida, para escuchar a Cristo a través de mi líder también. ¿Sabes? Y todo eso puede tener esas aplicaciones que se abren más a la hora de entender que en ese momento a lo que le llamaban templo también le llamaban capilla, y ahí también tomaban la Santa Cena y hacían reuniones los domingos. Entonces es muy interesante, y ahora, así como lo hemos hecho antes, podemos aplicarlo a nuestra propia casa y decir, ¿cómo construyo yo mi casa? Porque ellos construyeron el templo para que Dios se manifestara en sus vidas. La pregunta es, ¿cómo construyo yo mi casa para que Dios se manifieste en ella? Si Dios tiene su casa para Él manifestarse a mí, ¿por qué no yo tener mi casa para que Él también se manifieste hacia mí? Podríamos tener una función paralela en ese sentido, ¿no? Y entonces esa pregunta queda interesante porque ya vimos que herencia en Sión, y entonces cuando hablamos de herencias y propiedades y cosas espirituales y tierras prometidas, decimos, oye, ¿cómo hago mi hogar una tierra prometida? ¿Cómo hago mi hogar una herencia, no solo física, que tal vez mis hijos se van a quedar cuando yo ya me muera, sino que esta herencia también va a ser espiritual? No solo dejarles mi casa, dejarles mi hogar, ¿sabes? En un sentido, si quieres sembrado en su corazón, como tú quieras verlo, pero espero que tenga sentido. ¿Cómo edifico una casa de gloria? Decíamos hace varios capítulos, y es justamente esto. ¿Cómo hago un hogar donde Dios se manifieste en la vida de las personas que estén? Y hay hogares, no sé si les ha pasado, para mí hay hogares que son muy especiales. Y no solo como mi hogar, que es mío y es especial sobre todos, para mí, claro. Pero hay hogares en los que yo he entrado y siento esa paz, ese espíritu, y dices, órale, qué padre está esto. Y digo, ¿cómo podría ser tal vez también mi hogar para que cuando otras personas vengan, tal vez también puedan sentir eso, a Dios en sus vidas? ¿Qué clase de hogar tengo que tener para que no solo las personas que viven aquí, incluso a veces cuando amigos vengan, puedan sentir un poco más de Dios en sus vidas? Y no necesariamente porque me lo senté a leer un versículo, sino por tal vez cómo nos tratamos, cómo vemos. ¿Sabes? Pueden ser un buen de cosas que el Espíritu puede guiarte a ti personalmente a decir qué cosas puedes hacer por eso, ¿no? Me encanta este versículo. Edifica una casa, edifica un hogar para que Dios se manifieste a su pueblo, a tu familia. Y eso me encanta de esa escritura, ¿sabes? Aplicarlo así. Y creo que así como una oración que José Smith estaba haciendo por revelación, creo que en algún momento tú podrías decir, Padre, ¿podrías, usando el modelo del presidente Nelson, podrías enseñarme cómo se construye un hogar para que tú te manifiestes a mi familia? O como José Smith dijo, ¿no? Ya hemos pasado mucho tiempo trabajando en él para que tú te manifiestes aquí. Qué padre que llegue el día y que puedas decirle eso al Padre, ¿no? He estado trabajando muy fuerte por este hogar para que sea un lugar santo y que puedas manifestarte a mi familia y a mis seres queridos y todos podamos sentirte en este hogar. Me encanta todas las connotaciones que esa escritura o todas las reflexiones a las que puede llevarnos. Muy bien. Versículo 36, solo ya introduciéndonos un poquito otra vez a la historia, porque vamos a pasar otra vez a algunas lecciones ya de historia. En el versículo 36, José Smith dice, cúmplanse en estos, es decir, en los ungidos, como se hizo con aquellos en el día de Pentecostés, derrámese sobre tu pueblo el don de lenguas, sí, lenguas repartidas como fuego, sí, así como su interpretación, perdón. Entonces, muy interesante porque aquí José Smith está pidiendo un día como el de Pentecostés. Ya habíamos visto que en enero
José Smith y otros habían tenido visiones celestiales, ahí dice, ¿no? El libro de Santos se les manifestó visiones y la gente vio incluso el rostro de no me acuerdo si decía del Padre o del Hijo, según yo decía del Hijo. Pero bueno, ya tuvimos experiencias súper espirituales, pero José Smith sigue pidiendo un día de Pentecostés. Cúmplaseles como en el día de Pentecostés. Entonces, para ellos, todavía el día de Pentecostés no había sido eso, por más de que recibieron ordenanzas muy especiales, pero todavía no parecía el día de Pentecostés para ellos. Al menos eso es lo que la oración refleja, ¿vale? Y solo como otra aclaración que me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes les va a pasar, pero yo cuando leí el versículo 73, inmediatamente me acordé de algo que hemos estado viendo, porque en el versículo 73 dice, para que tu iglesia salga del desierto, de las tinieblas, y resplandezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol e impotente como un ejército con sus pendones. Ya te está diciendo algo ahí en la cabeza. Espérate, esto ya lo he oído en algún momento. Pues es que resulta que en Doctrina y Convenios 105:31, que es lo que leímos cuando el campo de Sion estaba ya ahí en Missouri y el Señor les dijo, no ataquen, tenemos que esperar para crecer nuestro ejército y que sea como el sol, como la luna y resplandezcan sus pendones, es la palabra que ocupa, ¿no? Sí, pendones. Y entonces yo había dicho que eso tenía una connotación bastante militar. Otra persona, que no me acuerdo ahorita el nombre, nos había dicho que ella le hizo recordar a los misioneros. Y fíjate qué interesante que ahorita esté hablando de la iglesia en esta oración inspirada, diciendo que sea como un ejército con sus pendones. Y ahí podemos ver que no necesariamente, tal vez como la persona nos estaba diciendo, o sea, Braulio entendió un ejército militar, así como los santos entendieron, vamos a luchar en Missouri. Y el Señor dice, no, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de, tal vez como decía la hermana, de un ejército de misioneros. Estoy hablando de un ejército llamado hijos de Dios que luchan por su reino. Estoy hablando de mi iglesia. No vamos a tener Missouri hasta que seamos una iglesia más, como la luna, como el sol y resplandecientes con sus pendones. Y entonces, si juntamos estas dos escrituras, tal vez podremos ir viendo, oye, espérate, tal vez la connotación debió de haber sido diferente y Braulio se equivocó. Bueno, pues está bien. Pero me llamó mucho la atención que ya habíamos hablado de un ejército, la hermana nos dijo que le recordaba a los misioneros y ahorita estamos leyendo que el Señor dice mi iglesia, cuando habla de estas tres descripciones, como la luna, como el sol y con pendones resplandecientes. Imponente, perdón. Bien, esos son mis únicos comentarios que quiero dar de esta sección. Avanzamos un poquito más. No es cierto. Antes de acabar la reunión, aquí es donde se canta el himno. Y aquí otra vez ya no estoy seguro. Se canta el himno, según yo. Ya, creo que ya sé. Se canta el himno, que es el himno número 2, del de tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del Creador. Es un himno que yo te recomiendo tal vez en estas semanas de estudio cantar, porque tiene mucho que ver. Se canta en cada dedicación de un templo y en esa dedicación se cantó. Cuando nosotros leemos el himno y en su estado original, cuando fue cantado en esa ocasión, hay 2 estrofas que ya se quitaron del himno. Pero una de ellas me llama mucho la atención tomando en cuenta todo el contexto histórico del que ya hemos hablado. El himno decía en una de sus estrofas, lavaremos y seremos lavados, y con aceite seremos ungidos, sin omitir el lavamiento de los pies. Aquí fíjate qué interesante porque nosotros ya hemos visto que una cosa era el lavamiento de los pies, otro el lavamiento del cuerpo y otro la unción. O sea, eran 3 ordenanzas o ceremonias diferentes. Y aquí el himno lo dice así, lavaremos, seremos lavados, seremos ungidos. Bueno, lavar, de ser lavados y lavar. Que podría ser bien la referencia a los cuerpos. Después dice con aceite ungidos y después sin omitir también el lavamiento de los pies. Ahí está mencionando las 3 ordenanzas que los santos estaban viendo restaurarse, ¿vale? Porque aquel que recibe su salario designado, por seguro estará limpio en la siega de trigo. Eso es lo que decía el himno. Entonces me parece muy interesante que los santos que ya habían tenido estas ordenanzas estuvieran cantando esos himnos. No solo, y mira, hay muchas cosas en la letra que pueden decirte, wow, esto tiene mucho que ver con la dedicación del templo y lo que estaban viviendo, pero me gusta mucho esto que ya lo dejamos atrás, tal vez ya no está en nuestros himnarios, pero que refleja mucho lo que los santos sí estaban experimentando, unciones, lavamientos de pies. Y me parece fascinante que el himno lo incluya. Me parece fascinante que ellos cantaron eso ese día y que estaban regocijándose en todo lo que ya veían restaurándose en la iglesia. Acabando el himno se toma la Santa Cena, si no me equivoco,
y después viene como una sesión de testimonios. Aquí es donde más la gente empieza a testificar cosas que ya podrás leer tú. El Ven, Sígueme incluye varias de esas, no quiero mencionar para no exagerar ya aquí como la repetición de los materiales. Pero sí, William W. Phelps habla de la entrada de un ángel por la ventana. Hay incluso hermanos que dicen que entró un ángel enviado y que de hecho José Smith explicó que sería el ángel, no me acuerdo si era Pedro o Pablo que menciona, pero que estaba para confirmar la aceptación de la casa. Es lo que dicen algunos, por lo menos hay 2 registros que dicen eso. Y entonces tienen visiones angélicas, etcétera. Tú ya conocerás los relatos por Ven, Sígueme. No voy a repasar en ellos porque hay otros relatos de los que quiero hablar. Ese día se acaba, ¿vale? Eso fue 27 de marzo. Pero después pasa el 29 de marzo, que es donde quiero volver a leer un poquito a Bushman por algunas cosas que llegan a pasar, ¿vale? Y se los voy a dejar aquí para que ustedes lo vean. Día de Pentecostés e investidura. Bueno, ese título se lo puse yo, no Bushman. 2 días después de la dedicación del templo, dice Bushman, José y 4 consejeros se reunieron en el lugar santísimo de la casa del Señor, probablemente la habitación del oeste en el ático. Fíjate que es que no tengo la foto aquí del templo, pero si tú miras... ¡Ay! Se me olvidó darte la descripción de cómo se sentaron. Híjole, es que ya... Lo que pasa, si tú ves el templo de Kirtland o su interior y tú tienes por ahí unas fotos, o creo que por lo menos un dibujo ahí en el Ven, Sígueme de esta semana, eran como 3 altarcitos, eran como 3 púlpitos que había, y luego abajo otros 3 púlpitos, y luego abajo otros 3 púlpitos, y luego abajo otros 3 púlpitos. Bueno, entre esos púlpitos había cortinas o velos que se podían poner, como dividir por secciones. En esos velos, y que es interesante esta parte, había como 2 de esos en los extremos de la capilla o del templo, ¿no? Unos eran para el sacerdocio de Melquisedec y otros para el sacerdocio arónico. Los del sacerdocio de Melquisedec, por ejemplo, los estrados estaban ocupados por José Smith padre, Sidney Rigdon, otra vez Frederick W. Williams. Abajo estaba José Smith, me parece que Hiram, y no me acuerdo si Oliver Cowdery estaba aquí o más abajo. El chiste es que estos estaban llenos por líderes del sacerdocio de Melquisedec. A un lado estaba el quórum de los 12 apóstoles y al otro lado estaba el sumo consejo de Kirtland, ¿vale? Así era como estaba lleno. Bueno, el sumo consejo de Kirtland y los secretarios de José. Y los coros estaban en las esquinas. Si tú ves una foto del templo, y perdón, pero no la pude tener aquí. Si tú ves una foto del templo, en las esquinas también hay bancas. O sea, está el estrado, hay como estos púlpitos, esta serie de 3 púlpitos, los estrados, y en las esquinas hay banquitas. Ahí estaban los del coro, ¿vale? Y entonces, del otro lado, porque acuérdate que los púlpitos estaban de frente, que de hecho en ese tiempo no le llamaban púlpitos, le llamaban altares. Entonces, en los altares estaban estos líderes. Por lo menos los altares se les llamaba a los del centro, los otros le llamaban bancas o estrado, no me acuerdo. Pero bueno, estos altares. Del otro lado, en los altares, estaban los líderes del sacerdocio de Aarón y los del sumo consejo de Missouri, ¿vale? Entonces, más o menos así estaban distribuidos. Entonces, cuando lo digo porque ahorita Bushman nos dice que fueron a un lugar santísimo, acuérdate que el templo de Moisés tenía como velos que iban llevando a lugares como más sagrados. Bueno, el templo de Kirtland tenía más o menos esa función en los velos que tenía en los altares donde los líderes estaban, ¿vale? Así como el templo de Moisés tenía un lugar a donde solo un sacerdote o cierto sacerdote podía ir, o ciertas personas podían entrar, y mientras más sagrado, menos personas estaban, pues así más o menos. O sea, puedes ver que los velos iban dividiendo a los líderes en lugares más santos, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces, 2 días después de la dedicación del templo, José Smith y 4 consejeros van a este lugar santísimo, que puede ser hasta la parte oeste del templo, probablemente, y buscaron una revelación de él para enseñarnos sobre nuestra ida a Sion. José Smith todavía tenía el rollo de Sion muy metido en la cabeza, de redimir Sion. De hecho, en septiembre de 1835 hay una minuta donde él deja dicho a los hermanos que en la siguiente temporada iremos a Sion, iremos a Missouri, sea para vivir ahí o para morir ahí, pero iremos, ¿no? Entonces José Smith tenía mucho en la mente ya ir otra vez a Missouri y ahora sí hacerlo de la redención de Sion, y ahora que ya estaba la investidura, pues estaba ahora sí de, bueno, ya está la investidura, ¿qué va a pasar con Sion? Y entonces hacen esta oración, el Espíritu les susurra que entren al lugar santo 3 veces con los otros presidentes y los obispados, ayunando día y noche, y si son humildes, se les daría la revelación de Sion. Hacen eso, se llevan a las personas para allá. Te lo voy a ir platicando para ya no hacer el cuento largo. Si quieres leerlo completo, te lo voy a dejar ahí y ya lo puedes leer tú, ¿vale? Pero básicamente lo que pasa
es que ese mismo día traen a esas personas, traen al obispado y a otras personas, y entonces estando ahí, José Smith recibe la impresión o revelación, dependiendo de cómo lo leas en los apuntes o en los registros. José Smith recibe esto de tenemos que quedarnos aquí hasta que amanezca. Y entonces era la tarde. Y entonces la revelación les había dicho a ellos que ayunando día y noche, y José Smith dice, pues nos vamos a quedar aquí en un ayuno de hoy y hasta mañana. Entonces la gente se queda. Y entonces empiezan a hacer justamente lavado de los pies de los 12 y luego los hermanos comenzaron a profetizar los unos con los otros. No sé si aquí, porque parece que sí que es la primera vez que se hacía este lavado, ciertas ordenanzas a los 12, pero no estoy seguro. Y entonces empiezan con este lavamiento de pies otra vez y todo esto y se quedan y finalmente pasa como toda la noche. Y al día siguiente, el 30, porque eso fue 29, el 30, se les unen, tenían una reunión a las 8 de la mañana y entonces llegan otras personas y entonces la reunión se hace más grande, de unas 300 personas, y nuevamente José Smith dice vamos a quedarnos hasta el día siguiente. Para este punto, José Smith manda a traer pan, vino para la Santa Cena y también manda a traer toallas y cubetas de agua para el lavamiento de los pies. Y entonces todo el día se la pasan en ese asunto. Y acuérdate, venían del 29 que habían empezado en la tarde, se pasan toda la noche, la madrugada del 30, llegan otras personas, se pasan todo el día en estas ordenanzas y alrededor de las 7 de la noche José Smith toma la palabra. Bueno, se reparte la Santa Cena, hasta ese momento comen varios de ellos, se reparte la Santa Cena y José Smith da un discurso y en ese discurso menciona varias cosas que son importantes. Da un discurso a los 12 hablándole justamente de cómo pueden ya ir a predicar, que ya es su misión, que ya tienen que pues ir a hacerlo, y les dice, en ese tiempo los 12 eran más libres de ir donde fueran. Los 12 ya no tenían la necesidad de ir en parejas, es lo que le dice José Smith. A partir de ahora los 12 pueden ir cada quien por su lado, no tienen que ir juntos como antes lo hemos hecho, o se ha hecho. Y también habla de la redención de Missouri. Justamente tiene una línea dentro de ese diálogo donde dice, si la gente vuelve a sacar a nuestras personas de Missouri con violencia, vamos a ir y no descansar hasta que hayamos vengado, hasta que hayamos hecho la venganza, ¿no? Y bueno, eso pasa, y a las 9 de la noche, que creo que, eso sí lo quiero leer con Bushman, porque en esos momentos es cuando la gente ya tiene muchas manifestaciones espirituales. O sea, José Smith se va de ahí a las 9 de la noche, pero los hermanos se quedan exhortando, profetizando y hablando en lenguas hasta las 5 de la mañana, ¿vale? Ok, José Smith dejó dicho que el Salvador se apareció a algunos, mientras que los ángeles ministraban a otros, y fue un Pentecostés y una verdadera investidura, es lo que dice José Smith ese día, digno de ser recordado por mucho tiempo, porque el sonido saldrá desde este lugar a todo el mundo, y los sucesos de este día serán transmitidos en las páginas de la historia sagrada para todas las generaciones, como el día de Pentecostés. Vale, entonces, interesante ahí, si tú hablas de un día de Pentecostés, y hablas de la dedicación del templo, del día 27, cuando se dedicó el templo, bueno, José Smith no va a estar tan de acuerdo contigo, porque José Smith deja dicho que el día de Pentecostés y el día de investidura fue el día 30 de marzo, ¿vale? Entonces, por eso yo quería hablar más de este evento de la historia de la iglesia, donde los hermanos ya se juntan, tienen otras ordenanzas y tienen manifestaciones donde, como dice José Smith, el Salvador se apareció a algunos, ¿vale? Entonces tienen esta experiencia ellos, así lo deja escrito José Smith. No muchos vieron el rostro de Dios o el Salvador, dice Bushman, pero se había dado lo suficiente para decir que la investidura era hora de ellos. Como escribió un hermano más tarde, algunos hermanos se expresaron decepcionados por no recibir más y mayores manifestaciones del poder de Dios, pero por nuestra parte habíamos encontrado la perla de gran precio y nuestra alma estaba feliz y contenta y nos regocijamos mucho en el Señor. José Smith les dijo a los quórums que ya había completado la organización de la iglesia, otra vez, ya que hablamos que José Smith decía, ya acabamos. Dice, ya hemos acabado la organización de la iglesia y ya les había pasado todas las ceremonias necesarias. Ya habíamos pasado todas las ordenanzas o ceremonias necesarias que les había dado toda la instrucción necesaria. Ahora debían edificar el reino de Dios. Algunos días después, esto fue finales de marzo, tenemos todavía que la siguiente semana, el día 4 de abril,
¿Por qué no tengo aquí la fecha? Supongo que será el 3 de abril, no sé por qué no apunté la fecha. Ya lo sabrán ustedes. Esta sesión donde tienen una reunión dominical y Oliver Cowdery y José Smith después se van a la parte trasera del templo, justo este lugar santísimo atrás del velo, y hacen una oración, ¿no? Y entonces viene esta parte de las visiones de Elías y de todos los demás. No hay mucho contexto histórico de eso, o sea, solo pasan unos días y realmente no pasa mucho. Hay reuniones, escuela de los profetas, lo que sea, pero realmente transcurre muy normal todo hasta ese día, en abril. Y entonces vamos a pasar a ver Doctrina y Convenios 110. ¿Qué es lo que pasa justamente en donde vamos? Doctrina y Convenios 110 es el registro de una visitación celestial. Es la visita de Jesucristo a su templo. Y aquí quiero ver justamente solo algunos versículos. El versículo 7 al 8, por ejemplo, el versículo 7 al 8 dice: ¿por qué aquí, y estas son las palabras de Cristo ya, ¿por qué aquí he aceptado esta casa y mi nombre estará aquí y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa? Si apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda sus mandamientos y no profana esta casa. Aquí me gusta mucho porque ya habíamos visto el trasfondo espiritual de las cosas diciendo: hey, yo quiero edificamos esta casa para que Dios o Jesucristo se manifieste a nosotros. Y entonces aparece Cristo y dice: oye, pues yo me manifestaré a mi pueblo en esta casa. Entonces viene esta parte que el Salvador cumple con esta idea de trasfondo del mandamiento. No solo construir una casa por construirla, es para manifestarme. Y entonces él dice: pues lo hicieron para eso y eso se va a cumplir. Y eso es muy especial. Por ahí el Ben sigue, me trae algunas preguntas importantes que creo que debemos tomar el tiempo de reflexionarlas. Dice: ¿cómo se nos ha manifestado el Señor en el templo? ¿En qué manera? Y creo que es una conversación muy buena de tener. Nosotros avanzamos un poquito al versículo 9 y fíjate que aquí el Señor en el versículo 9 menciona al final, bueno, lo voy a leer todo: sí, el corazón de millares y de decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. El tiempo gramatical en el que el Señor está hablando de algo que ya se ha hecho, que han sido investidos, no que van a ser investidos, sino que han sido investidos en esta casa. Entonces ahí vemos la parte de cuál era la investidura, que tal vez ahí yo estaría... Yo les había dicho que podríamos interpretar la investidura como este don o este otorgamiento de llaves, pero en este caso, pues el Salvador no estaría de acuerdo conmigo, así que voy a cambiar mi postura porque el Salvador dice que ya se ha hecho. Entonces voy a cambiar más a lo que dice José Smith, que el día de Pentecostés fue la investidura, que ese día 30, 29, 30 y no sé si 31, porque ya no les dije, o sí les mencioné que los apóstoles y otros se quedaron hasta las 5 de la mañana ese día, que José Smith se va a las 9, ellos se quedan hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, entonces José Smith habla de que ese supermaratón de reuniones y ordenanzas había sido el día de Pentecostés, había sido la investidura. Y entonces yo voy a retractarme, aunque todavía podríamos hacer el punto que podría ser parte de una investidura porque al final de cuentas se está dando y otorgando poder. Pero finalmente José Smith y el Señor aquí principalmente nos dejan claro que ese momento era otro, ni la dedicación del templo ni el recibimiento de llaves, sino un momento en medio, justamente lo que estamos diciendo, entre el 27 que se dedica el templo y el 4 que se acepta el templo, hay algo en medio que fue la investidura, ¿vale? Muy bien. Si nosotros avanzamos, solo quiero hablar un poquito de las llaves, que me parece interesante. El versículo 11 dice: después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar de 3 poderes y 3 cosas que se otorgan aquí. El primero tiene que ver con los cielos, con Moisés entregando las llaves del recogimiento. Todo esto tiene que ver con la obra misional, llaves de recogimiento. Después, en el versículo 12, dice que apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham. Entonces, aquí no habla de llaves, pero habla de dispensación del Evangelio de Abraham. Y ahí es súper interesante porque decimos, ¿eso qué significa? Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras, dispensación tiene que ver con un periodo de tiempo, lo cual a mí no me cuadra mucho. O sea, si decimos, te entrego el periodo de tiempo del Evangelio de Abraham, decimos, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que me entregas el periodo de tiempo del Evangelio de Abraham? ¿Eso qué significa? Pero si buscamos otras definiciones de dispensar, sí, porque dispensación y dispensar es el verbo. Nosotros en el Webster Dictionary, que es un diccionario del tiempo de José Smith, encontramos que dispersar
o dispensar, perdón, también tenía que ver con distribuir y suministrar algo. Entonces ahí podemos pensar en justamente dispensar, tiene que ver, o dispensación podría ser como distribución de algo. Entonces te estoy entregando la distribución del Evangelio de Abraham. Entonces, ¿qué le estoy entregando? La responsabilidad de que distribuya el Evangelio de Abraham. Ok, interesante, ya empezamos a entender más, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que el Evangelio de Abraham? ¿No que creemos solo en el Evangelio de Cristo? Bueno, pero acuérdate del significado de las palabras. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, si ponemos todo ese cambio de palabras en la Escritura, tal vez entendamos mejor. Después de esto apareció Elías y nos entregó o nos dio la distribución de las buenas noticias de Abraham. Entonces dijimos, ok, creo que ya me queda más claro. Entonces ellos se les estaba dando o entregando o dando a responsabilidad el esparcir o distribuir las buenas noticias de Abraham. ¿Cuáles buenas noticias? Bueno, pues el convenio abrámico. Las bendiciones que Abraham prometió. ¿Recuerdas que él dijo, en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra? Recordamos todas esas promesas que tenían que ver con sacerdocio, con tierras prometidas, con progenie eterna. Y entonces decimos, o progenie como las estrellas del cielo o las arenas del mar, creo que decía. Entonces decimos, espérate, este convenio abrámico y estas bendiciones, ahora tenemos el cargo de llevarlo, porque ahora no solo es recoge a Israel, sino también es ve y predica estas buenas nuevas del Evangelio o de los convenios que Dios hizo con Abraham, estas buenas noticias de que, hey, tenemos otra vez estas bendiciones de Abraham, el sacerdocio se ha restaurado. A Abraham se le prometió el sacerdocio, que serían bendecidas todas las familias de la tierra por medio de esto. Pues ya está de nuevo el sacerdocio. Eso es parte del Evangelio de Abraham, de las buenas nuevas de Abraham, de las buenas nuevas del convenio que Dios hizo con Abraham y que ahora podemos gozar plenamente gracias a la restauración. Entonces dijimos, ya nos quedó más claro el asunto. Justo esas bendiciones de Abraham que nosotros podemos tener gracias a la restauración, eso es lo que lo que tenemos que dispersar o distribuir. Eso es lo que se le dio a José Smith en esa ocasión, ¿vale? El encargo de tener que llevar esto a todos los cabos de la tierra. Las promesas de Abraham están disponibles otra vez para todos, ¿vale? Después llegamos a la tercera entrega que tiene que ver con Elías el profeta en el versículo 13 y la entrega de algo o de llaves se hace realmente hasta el versículo 16 donde dice, por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Es muy interesante porque a veces pensamos, ¿qué llaves trajo Isaías? Y decimos siempre, las llaves de sellamiento, las llaves de poder sellar. Es como, bueno, él no lo dijo así. No sé si eso sea cierto del todo, pero él no lo dijo así. Él dijo las llaves de esta dispensación. Eso fue lo que él dijo. Te entrego, por tanto, las llaves de esta dispensación. Entonces tenemos tres cosas aquí que se entregan. Uno, las llaves del recogimiento de Israel. Dos, el deber de ir a dispensar, porque dispensar también es distribuir las buenas noticias de que el Evangelio de Abraham o el convenio abrámico está disponible gracias a la restauración nuevamente a todos sus hijos. Y tres, las llaves de esta dispensación. Eso fue lo que se entregó a José Smith en esa ocasión. Muy interesante de estudiar. Antes de pasar a la conclusión de este video, solo quiero mencionar algunas aclaraciones históricas. Si vamos a viajar en el tiempo y hacer el viaje con los santos, es importante hacer esta aclaración histórica. Esta sección 110 es una sección que los santos no conocían. Esta sección no fue una revelación de esas que recibió José Smith y corrió y dijo, miren lo que acabo de recibir, o mira lo que pasó, o mira lo que Cowdery y yo experimentamos. No hay... Este escrito lo encontramos en el diario de José Smith, como la última entrada de 1836, y Bushman menciona, y que sí es muy real si te vas a los diarios de José Smith, que se interrumpe la cuestión de los diarios de José Smith y se retoma prácticamente 2 años después. Entonces es el final de una entrada del diario de José Smith, que José Smith no escribe. Bueno, aquí para que tú sepas, José Smith... creo que lo vimos la semana pasada. José Smith escribió o muy personalmente varios de sus diarios por año y medio o por 1 año, pero después los secretarios incluso escribían los diarios por él y él solo los aprobaba o los revisaba, ¿vale? Entonces, esta entrada, si tú lees el documento original de Doctrina y Convenios 110, ni siquiera está narrado en primera persona. Es decir, no dice el velo fue retirado de nuestras mentes, dice el velo fue retirado de sus mentes, porque lo está narrando Warren Cowdery, el hermano de Oliver Cowdery, está escribiendo en el diario de José Smith, porque era su secretario, acuérdate, y entonces dice, y los ojos de su entendimiento fueron abiertos, y vieron al Señor. Todo está en tercera persona, no está escrito en primera persona en el diario de José Smith. Ahora, ¿qué es lo interesante a nivel histórico aquí? Que esa
ese escrito se quedó así, escrito en el diario de José Smith, muy privado. No hay ninguna evidencia histórica de que José Smith o que los santos estuvieran enterados del relato, que José Smith lo hubiera escrito, descrito o predicado en algún otro momento. Si tú te vas a los discursos de José Smith cuando habla de la obra del templo, por ejemplo, de Elías, de sellar familias y unirlas en un vínculo, y toda esta parte del bautismo por los muertos, y qué es lo que Elías tenía, cómo era unir el corazón de los hijos a los padres, todos esos discursos, José Smith no menciona una visita de Elías entregando llaves. Eso es algo que nosotros tenemos muy presente, pero que los santos de esa época no hay evidencia de que ellos sabían de esto, ¿vale? De hecho, Oliver Cowdery, no hay ningún registro de Oliver Cowdery describiendo esa experiencia. Solo hay un registro de eso y es en el diario de José Smith. En el tiempo de José Smith, esta sección jamás estuvo en Doctrina y Convenios, en el tiempo de José Smith, eso fue hasta después, y jamás se mencionó, sino creo que hay una aparición de eso en uno de los periódicos de la iglesia, pero ya hasta el 42, 43. Estamos hablando de que de aquí van a pasar 6 años de que por lo menos no hay evidencia de que los santos supieron de esta visita, ¿vale? Para ir viajando con los santos en ese proceso. Ellos no hay, bueno, no te puedo decir que no sabían, porque eso es imposible, no lo podemos comprobar. Lo que sí podemos decir es que no hay evidencia de que supieran. O sea, esto se mantuvo muy privado hasta mucho tiempo después, ¿vale? Solo para tener en cuenta este proceso histórico y viajar con los santos en este proceso. Porque para muchos de ellos, que ya mencioné lo del ángel, para muchos de ellos, porque esto se publica en el Messenger and Advocate, se publica en el periódico de la iglesia, que alguien testifica que viene un ángel y que José Smith dice el ángel viene como señal de aprobación del templo, o sea, de que es aceptado el templo. Y entonces eso fue mucho de lo que los santos probablemente, sí podemos decir que hay evidencia de que probablemente eso es lo que tenían entendido de cómo se aprobó o se aceptó el templo, ¿vale? Muy bien, por lo menos en los siguientes 6 años. Ahora, quiero terminar esta sesión hablando un poquito de esta parte de Elías, que me llama mucho la atención. En este momento, cuando hablamos de volver el corazón, si tú vas a estos últimos versículos de la sección 110, hay una parte de volver el corazón. Pero aquí nosotros hablamos mucho de la historia familiar, del sellamiento. En ese tiempo los santos, ni siquiera José Smith tenía esta información. Eso era algo que iba a llegar después, ¿vale? Entonces, aquí me llama mucho la atención en este aspecto de no pensar tal vez en sellamientos, sino sí en antepasados. Porque incluso cuando las obras vicarias se empiecen a restaurar, no necesariamente se iba a restaurar, ya estaba restaurada la parte de los sellamientos. Tienes que entender que esto fue pieza por pieza. Entonces el hecho de que tú y yo sepamos de historia familiar no quiere decir que sepamos de sellamientos, o que sepamos de investidura no quiere decir que sabemos de otras cosas. Vamos armando el rompecabezas de la restauración poco a poco. Entonces, viajando justamente en el tiempo con los santos, yo me puse a pensar un poquito de qué era para ellos esto de Elías, justamente cuando José Smith daba estos discursos y no hablaba todavía de sellamientos. Cuando José Smith hablaba de unir generaciones, lo hacía a través del bautismo vicario, y lo vamos a ver nosotros, está en las revelaciones que vamos a leer en Doctrina y Convenios. José Smith hablaba de este lazo conexivo entre generaciones, no por sellamientos, sino por bautismos por los muertos. Y entonces yo me puse a pensar muchísimo en el valor de la obra vicaria para los santos de esta época, de los santos que empezaban a ir armando el rompecabezas de la restauración. Y me puse mucho a pensar en la lección pasada que hablábamos de herencias. Y pensaba en que es interesante que con esta parte de la obra familiar, cuando nosotros pensábamos en qué herencia puedo dar y decíamos no tiene que ser material, yo me puse a pensar, oye, pues las herencias no solo pueden ser cosas que demos hacia los que van después de nosotros, podrían ser cosas que también nos esforcemos por dar hacia las personas que fueron antes de nosotros. Si nosotros regresamos al versículo o a lo que Damaris comentó al principio en su comentario, que me gusta mucho, que una herencia tendría que ser la bendición de conocer y vivir el evangelio, yo pienso, a ver, espérate, ¿esto podría ser yo algo que herede a mis antepasados? La bendición de conocer el evangelio no lo sé, porque allá seguramente les predicarán, ¿no? Pero de vivir el evangelio sí, y te voy a decir por qué. Porque el evangelio sí tiene que ver con seguir a Cristo, arrepentirnos, pero vivir el evangelio también tiene que ver con hacer convenios. Y eso no lo pueden hacer ellos allá. Entonces eso es muy interesante, hacer convenios y ordenanzas, más bien convenios que incluyan ordenanzas. Ellos no pueden hacerlos allá porque no tienen cuerpos físicos. Y entonces dices, a ver, espérate. Esta parte que Damaris nos había dicho de herencia, que tiene que ver con conocer el evangelio y vivirlo, hay una parte que ellos no pueden hacer. Y yo puedo trabajar para darles una herencia en Sion porque ellos todavía no pueden hacer convenios. Y entonces heredar cosas en Sion
no solo es dejar tierras prometidas para nuestros hijos, para que conozcan y vivan el Evangelio, sino preparar también para que nuestros antepasados puedan conocer y vivir el Evangelio plenamente con ordenanzas y convenios. Y entonces me pareció muy hermosa esta parte de cómo se liga una lección con la otra. Una heredad en Sion que José Smith padre había aprendido que podía dejar a sus hijos independientemente de su pobreza. Y ahora yo, independientemente de mis alcances o pobreza o cualquier cosa que tenga, me doy cuenta que también puedo heredar y bendecir a mis antepasados por el otro lado. Darles una herencia en Sion a través de los convenios. Y eso me pareció muy bello. No solo preparar herencias en Sion, no solo preparar como tu casa para que Dios se manifieste aquí, sino decir qué otras cosas tengo que hacer para que Dios se manifieste no solo en mi casa, sino en la vida de mis seres queridos. Aún los que no viven en mi casa, aún los que tal vez ya no viven mortalmente en esta tierra. Y entonces te das cuenta que te conviertes en un salvador en el monte de Sion en el sentido en el que puedes ayudar a otros para darles heredades en Sion. A través de conocer el Evangelio y vivirlo, tal vez con tus familiares y tus hijos. Pero también a través de darle la oportunidad a otra persona de vivir plenamente el Evangelio con todos sus convenios y ordenanzas en el otro lado del velo. Y me encanta pensar en eso, que las heredades que podemos dar, imagínate ese concepto, está padrísimo. Salvadores en el monte de Sion dando heredades en Sion. Para vivir el Evangelio, para disfrutar de sus convenios. Y me encantó esa idea. Qué invitación tan padre el poder reflexionar en esto, de ser salvadores en el monte Sion a través de dar heredades en Sion. Me encantó, estoy fascinado. Gente, espero hayan disfrutado mucho el capítulo, yo me la pasé muy bien. Los espero la siguiente semana, muchísimas gracias por estar y cuídense mucho. Estaba en un valle y lo hallé, cobijas vacías el amanecer. Ahora veo claro, el cielo es dorado. Tantas batallas luché, estoy mal herida, pero estoy...